Bienvenidos a el podcast Fútbol y Café. El día de hoy tendremos un capítulo muy especial para ustedes. Con nosotros, Fausto Grillo, actual jugador de Universidad Católica, muchos años en el alto rendimiento, así que bienvenido, parcero. Hola Nico, buenas noches, ¿cómo estás? La verdad que el placer es mío. Bueno, desde que me comentaste esta propuesta que estás haciendo, este nuevo proyecto, la verdad que me pareció muy interesante poder contar un poco mis vivencias, mis experiencias en base a lo que viví dentro del fútbol. Y bueno, muy contento de que podamos transmitirle a los chicos que estén escuchando este podcast lo que vive un profesional, ¿no? Lo que a uno le costó poder llegar a ser profesional, a jugar en primera división y en poder tocar Europa, poder conocer distintos países de Sudamérica. Y bueno, para eso estamos, para tener una linda charla de fútbol. Bueno, Fausto, parcero, muchísimas gracias por el espacio. Sé que al ser jugador de alto rendimiento priorizas el tema del descanso, la recuperación, también me imagino tienes varios temas personales. Agradecido por el espacio y bueno, muy contentos de tenerte el día de hoy. En nuestro capítulo de hoy más o menos se va a basar en que nos cuentes esa experiencia desde la parte formativa hasta la actualidad de hoy para que nuestra comunidad sepa más o menos cómo es el día a día de un futbolista que ha pasado de una parte inicial en su formación a llegar a lo que ahora es. Entonces, Fausto, para Bueno, iniciar, discúlpame, sí. cuéntanos un poquito, disculpa, de quién es Fausto Grillo, cuántos años tienes, tus inicios. Perfecto, espectacular y que sea así un poco distendido también está bueno. Sí. Mira, mi situación, bueno, tengo 30 años, Ujú. surgí en un pueblo de Argentina llamado Bariloche, en el cual hace mucho frío y no hay mucho fútbol ahí, entonces a corta edad, a los 11 años, me fui a Buenos Aires, precisamente a Boca Juniors, donde me captaron en una prueba general, he jugado algunos torneos que se jugaban regionales y bueno, siempre hay scoutings de los clubes viendo ese tipo de torneos, por eso siempre hablo de que las oportunidades aparecen, de Ujú. que uno las tiene que ir a buscar y jugar cada campeonato con su club, con su categoría, en donde sea, un campeonato de barrio, donde esté el pueblo, que siempre hay una persona que está mirando y puede recomendar. Y así se me dio a mí, ¿no? Surgió la posibilidad de ir a Boca en una prueba general. La verdad que fue muy difícil también el proceso porque venir del interior del país no era fácil, ir a la capital, y bueno, estar en un club tan grande como Boca, ¿no? Me tocó estar en las estancias formativas, vivir en la residencia del club, que eso me formó como persona, me formó como profesional. Y bueno, estuve 5 años jugando en las divisiones menores de Boca Juniors, hasta que a los 15 años me dejaron libre, porque bueno, la competencia es muy fuerte, ¿no? Son muchos chicos que quieren cumplir ese sueño de poder ser jugador profesional y la verdad que todo año tras año era ir superando pruebas, ir superando, mostrando día a día, hasta que bueno, quedé libre, la verdad que fue un momento difícil, un momento de transición donde uno tiene 15 años y empieza ya a conocer lo que son las mujeres, empieza a conocer lo que es salir a bailar, las malas juntas, entonces era una etapa de transición muy fuerte para mí y mi madre tomó la decisión de largar todo en su pueblo y venir a vivir conmigo y acompañar lo que iba a ser el sueño mío de poder ser jugador profesional. Así que de ahí me fui a probar a Vélez Arfield, un Ujú. club modelo en Argentina, un club que genera muchos chicos, saca muchos chicos de divisiones menores para jugar en el primer equipo. Y bueno, ahí cambió un poco mi vida, ¿no? Empecé a jugar, yo en Boca jugaba en el equipo B, no jugaba en el equipo A y se dividían en A y B, me tocaba jugar en el B constantemente, pero bueno, si algo que a mí me caracterizó en mi carrera era mi mentalidad, ¿no? Yo siempre fui un tipo que tenía bien claro que quería ser futbolista profesional y que eso no me lo iba a sacar nadie. Entonces, ser constante, cuando todos mis amigos me decían, vamos a bailar, ¿por qué querés quedarte en tu casa? Si no jugás, si no te ponen. Y yo sabía que la experiencia iba a llegar, que la oportunidad iba a llegar precisamente. Y bueno, ahí empecé a jugar en las divisiones juveniles de Vélez y en edad de 17 años, el profe Ricardo Gareca, que estaba en ese entonces,
me lleva a un entrenamiento con el primer equipo y yo sabía que esa era mi oportunidad, ¿no? Fausto, y bueno, ahí hay varias cositas, ¿no? La verdad no sabía que habías estado con el profe Ricardo Gareca, Sí, sí, que estuvo en Perú, histórico de la América hizo, de Cali. claro, ese Ah, mismo. bueno, hay varias cositas acá. Partes muy joven de tu tierra natal, Bariloche, en el sur de Argentina, una tierra muy bonita. El sur, ¿verdad? Sí, 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 Estamos estás en bien. lo Bueno, correcto. En la clase de Patagonia. geografía también. Está muy bien, ¿eh? Sí, 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 estás muy bien. Bueno, para los que no conocen, recomendado. Acá Sí, también publicidad, ¿no? hacemos Turismo. publicidad al turismo en Bariloche, el mejor lugar. Sí, bueno, partes muy joven a Boca, ¿no? Lo que tú bien dices, un equipo de los históricos y grandes de la Argentina. Te vas muy chico. Cuéntanos eh, qué sentías y qué pasaba por tu cabeza siendo tan chico y tener que abandonar tu tierra. Es una gran pregunta, ¿no? Porque yo desde muy chico en Bariloche siempre resaltaba, digamos, en lo Ujú, futbolístico y siempre se hablaba de jugaba en dos, tres categorías más grandes y siempre me resaltaba un poco. Y mi cabeza estaba puesta en que yo iba a ser jugador profesional, pero yo no sabía el mundo que me iba a encontrar detrás de lo que era esto, ¿no? Uno simplemente tiene esa juventud, tiene esa ignorancia de niño que es hermosa, ujú. que crees que es fácil todo, ¿no? Y partí sin ningún tipo de miedo, sin temor a nada. Yo me fui creyendo de que iba a ser lo mismo como vivía en Bariloche que como iba a vivir en Buenos Aires. Hasta que me encontré con la primer prueba, con el primer equipo o sea, con los chicos que jugaban de mi categoría en Boca, y ahí me di cuenta que no resaltaba ni un poco, Ujú. que habían chicos que jugaban mucho mejor que yo, que era increíble lo que jugaban y yo me encontré, esa fue mi primera reacción, me sentí un poco como diciendo, uff, acá hay nivel de verdad. Claro. Entonces, claro, yo me fui de Bariloche que entrenaba con mi club 2 veces a la semana y pasé a entrenar con los chicos que entrenaban todos los días de la semana. Ujú. Por ejemplo, en Bariloche, como hace tanto frío y nieva, comienza el campeonato en verano, cancha de 11, jugás 11 contra 11 y después capaz la final la jugás en fútbol 5 porque hay mucha nieve y se Tiene- cambia, son dos deportes diferentes, Tienen ¿no? que jugarla, me imagino, en un coliseo con aire Claro, jugamos acondicionado. claro, un fútbol de salón, Ujú. entonces cambiaba mucho, ¿no? Son dos Sí. deportes completamente diferentes, el fútbol sala al fútbol de cancha de 11, ¿no? Entonces para mí fue un impacto grande y claro, al llegar ahí quedo en Boca, pero no jugaba, no me ponían y eso me generaba como por dentro me generaba bronca, pero yo sabía que tenía un plus, que tenía algo más. No sé qué es lo que más tenía, Ujú. pero yo sabía que podía dar algo más. Y nunca me resalté en las divisiones juveniles, nunca fui un diferente en Boca, ¿no? Siempre era un trabajador. Yo, no sé, hacíamos pasadas de 1000 Ujú. y todos se quejaban y algunos decían, no, yo no la hago esto y yo iba y la corría y si había que llegar hasta la línea, pasaba la línea. Entonces siempre era dar un poquito más, siempre un poquito más, porque en las condiciones, en el mano a mano con uno de mi misma categoría, yo sabía que en condiciones futbolísticas eran mejores que yo, Ok. pero yo sabía que podía dar algo más. Y Ujú. ahí fue cuando empecé a sentir de que el entrenamiento era fundamental. Fausto, y mira que dices algo muy valioso y es ese tema de aún entendiendo y viviendo que no te estaban poniendo trabajar. Es algo que por lo general los chicos en sus categorías formativas, yo siempre les digo, ¿qué es lo fácil? No te ponen mínimo esfuerzo. ¿Qué es lo difícil? Lo acabas de decir, trabajar. Trabajar aún no me ponga el profe. Entonces, brutal eso que dices. Bueno, nos estabas comentando, de ahí se da el paso para Vélez, ¿no? Pero estabas hablando que cuando sales de Bariloche, llegas a Buenos Aires, me imagino que mucho jugador de diferentes zonas de Argentina llegan ahí y como tú dices, los niveles se elevan. De ahí, em, ¿cómo fue eso en el sentido de como reto personal? ¿Cómo tomaste eso? ¿Cómo fue el impacto de ver que ya no eras el mejor? Sí, bueno, esto que bien decías vos, de uno cuando no lo ponen, Ujú. volviendo a lo anterior un segundo, es muy fácil
decir el profe no me pone, el profe quiere poner a otro, siempre echarle la culpa al otro, ¿no? Y no hacer una autocrítica de uno, decir por qué no juego. ¿Por qué? Porque lo fácil es que un familiar te diga no, porque aquel juega, porque es el hermano de, porque es el hijo de, o porque el entrenador tiene algún, bueno, hoy en día hay agentes, representantes que traen a los jugadores. Eso es lo más fácil, lo sencillo. Yo nunca fui por lo fácil. Yo siempre dije, por algo yo no juego. Entonces también estaba eso, ¿no? El ego personal, de por qué no juego, porque hay otro que es mejor que yo y cómo lo puedo igualar. Y de la única forma era encontrar el entrenamiento, porque de otra forma no se iba a llegar. Ahora, con respecto a lo que me decías, es duro ese primer impacto, porque uno es joven, todavía no sabes bien a dónde te estás metiendo, en qué mundo te estás metiendo, en qué ambiente te estás metiendo. Y mi primera imagen ante la adversidad que veo de tanto jugador es como quedarte un poco paralizado, ¿no? Como decir, uff, ya no soy el mejor, y cada vez que me daban la pelota era como que intentaba no equivocarme. Y eso me generaba una tensión y yo terminaba los entrenamientos con los chicos y terminaba muy tensionado, acalambrado a veces, de temor, ¿no? De no querer equivocarme. Hasta que eso lo empecé a cambiar una vez que quedo libre de Boca. Yo en Boca nunca en esos 5 años que estuve, nunca pude desarrollar mi mejor fútbol porque estaba tan inhibido por los demás que eso me atraía, como me generaba tanta rigidez de no querer confundirme, de querer todo el tiempo hacer lo correcto, dar un pase simple en vez de arriesgar una jugada y que yo pueda sobresalir un poco más. Y fue el momento que hice el clic a los 15 años cuando dije, espera, tuviste 5 años en Boca y nunca pudiste demostrar lo que vos realmente podías demostrar. O sea, como que lo que tú dices, perdiste en parte tu esencia, lo Tal que te cual. hacía diferente, lo que te hizo llegar a Boca. Sí, lo perdí por completo. O sea, ya no era ese nene atrevido que se animaba a encarar, que encaraba, apilaba 2 o 3, le pegaba al arco de cualquier lado, que la quería todo el tiempo, no quería el balón. Pero ¿siempre jugaste de central? No, ahí era otro tema. Sí, sí, sí. Yo cuando salgo de Bariloche, obviamente uno cuando es chico quiere ser atacante y jugaba de 10 en el club, pero porque era un zurdito que encaraba y le pegaba al arco, potencia, entonces nunca era un gran habilidoso, pero sí me sacaba 2 o 3 de encima con facilidad. Entonces llego a Boca, el puesto número 10, había muchos, era muy difícil, me empiezan a poner de volante por izquierda. De volante por izquierda físicamente no me daba, porque yo venía menos entrenado que los demás chicos. Ahí, Fausto, tocaste algo clave, y es que muchas veces cuando tú pasas a una estructura como Boca, bueno, clubes que ya tienen una estructura en cuanto, me imagino que en Bariloche hacías un trabajo, pero comparado al de Boca, las cargas eran muy diferentes, ¿no? Igual. Justo eso te quería preguntar. ¿Se sintió mucho la diferencia en cuanto a la intensidad de los trabajos cuando llegaste a Boca? Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, nosotros en mi pueblo entrenábamos para hacer fútbol, hacíamos fútbol 2 veces por semana y era ir a hacer fútbol entre nosotros. Cuando llego a Boca con 11 años, ya veo que los chicos hacían pasada, que hacían intermitente, que trabajaban salto, que hacían pliometría, que trabajaban coordinación. Yo hasta ese entonces no había hecho una coordinación de un cono. Me imagino que un mundo nuevo. Era un mundo nuevo por completo y Sí, no sí. sabía cómo coordinar y se me reían los chicos porque ellos ya sabían coordinar los aros, yo no sabía dónde poner los pies. Fue todo un cambio para mí y fue algo que si no hubiese tenido la personalidad que capaz me caracteriza, me hubiese vuelto. Como he visto muchos chicos que han vuelto, porque es difícil, ¿no? Te hacen un poco de bullying, lo que hablamos, los compañeros, Sí. y es un tema que a uno le perjudica al principio, pero también te da esa fuerza de decir, pará, yo lo voy a hacer. Claro. Entonces noté el cambio radical ahí. Fue, bueno, esto es entrenar. Ahora sí, empezamos a entrenar. Ahora Esto sí es real. alto rendimiento, ¿no? Claro, tal cual. Que eso, bueno, tú sabes, lo hemos hablado, que estamos acá en Católica, nos llegan muchos jugadores también del interior, y una de las cosas que hemos observado es que les cuesta la parte, digamos, física, porque es muy nueva para ellos el tema de levantar una barra con peso, a veces no tienen la técnica, entonces por eso quería preguntarte, ¿no? Veo y siempre me fijo en la frase que tienes en tu brazo izquierdo. Creo, si no me equivoco, corrígeme, dice, las
mejores batallas o las peores batallas se la dan a los mejores guerreros. ¿Es así Sí. la frase? La frase es: Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Bueno, como Pero anda con la manga arriba, está no se muy le bien, alcanzó, claro, pero es la sí, idea, sí, ¿no? está muy bien, está muy bien. Y creo que es una frase que marca mucho en tu personalidad y también digamos que conecto mucho con ella. Entonces, ¿por qué voy a esto? Yo siempre veía esa frase y decía, hey, esa frase va muy marcada con la personalidad de Fausto. Y ahora que nos hablas este tema inicial, entiendo por qué se la tatuó, ¿no? Claro, claro, sí, En- sí. Es muy personal y eso también fue en su momento, me la hice como para refrescármelo todo el tiempo, ¿no? Ujú, Porque obviamente uno tiene, como todos, sufrimos situaciones en las cuales de muy chico te tenés que separar de tu familia, ah, otros chicos quizás, por suerte, gracias a Dios, yo no tuve ese problema de no poder comer. He ujú, tenido compañeros que su misma familia no comían para poder darle de comer a ellos, que eran los chicos que son los que estaban entrenando. Entonces se vive en un mundo difícil, ¿no? En el cual también muchas familias se ujú, quieren salvar con sus hijos. total. Y eso es una presión extra que tiene el juvenil, porque Ujú, también siente toda la presión cae de su familia en él, ¿no? Que eso también te hace a veces no llegar al objetivo, no jugar tan suelto porque tenés una carga detrás. claro. Pero bueno, volviendo al tema de lo futbolístico y que estábamos hablando, a mí me toca que me dejen libre en Ujú, Boca. Bueno, me dicen que había demasiados chicos constantemente. Era increíble, se iban a probar entre 500 y 1000 chicos por semana a Boca de la cosa de categoría. locos. Era una cosa de loco. A ver, era un club grande, un club que quiere Sí. jugar todo el mundo, iban de todas partes, entonces siempre tenías que estar como rindiendo un examen, ¿no? Ujú, Y me toca irme a Vélez en esto, un club en el cual más familiar, un poco más, no tanta competencia, pero sí había. Y cuando voy a una prueba general, yo jugaba lo que hablábamos de 10, de volante por izquierda en Boca, y cuando llego es una prueba general y veo que decían los chicos que jueguen de enganche, los chicos que son volantes, los chicos que son internos, el chico, y veía que de 10 o de un 11 montón. habían un montón. Todos quieren ser. Todos quieren ser eso. Sí, sí, sí. Y veo que de lateral izquierdo no había nadie. Ya. Entonces yo dije, yo me meto de lateral izquierdo, que me vean jugar y después les digo que soy 10 Y que sea lo que y que tenga que sea ser. lo que tenga que ser. Sí. O sea, usted dijo, soy lateral izquierdo y se echó la bendición. Y claro, me tiré ahí y dije, Ajá, bueno, yo por lo menos quiero que me vean, porque veía que a los chicos que jugaban de 10 o de 11 los ponían 15 minutos y los sacaban para poder ver a todos. claro. Y claro, yo de lateral izquierdo jugaba todo el partido. Mm, Y claro, apenas empecé a jugar de lateral izquierdo, uno viene de jugar en Boca, ya te ven con otro ojo, ¿no? claro. Y me agarra en ese momento, estaba Marcelo Romano, que trabajó acá en Católica, Ok. justamente, Ajá, estaba de coordinador en Vélez, y me dice, mirá, estamos buscando un lateral izquierdo para la categoría y vos das con el perfil, ajá. te vamos a fichar. Sí. Y yo no tuve tiempo para decir que no era lateral izquierdo, dije, ya está, me van a fichar, me quedo de lateral izquierdo. Nunca dije que mi posición era otra. Sí, sí, sí. Y ahí empecé mi carrera como lateral izquierdo, ¿no? Ujú. Y la verdad que empecé a entrenarme con los chicos en Vélez, empezar a jugar, sentirme protagonista y empecé a Importante. soltarme, tal cual. Importante porque ahí, eso que dices es clave. Como que me imagino que recuperaste tu esencia. Recuperé la esencia. Mm, Me animaba a hacer cosas que en Boca nunca había hecho, me empecé a soltar, mis compañeros teníamos otro feeling, empecé a sentirme bien, ¿no? Y cuando mm. empecé a sentirme bien, le empecé a agarrar de nuevo ese amor al fútbol que yo lo había perdido. Como, Estaba, sí, tenía un odio al fútbol, tenía un odio. como se dice en Argentina, la empezaste a descoser, la Sí, rompías ya le de empecé a lateral. romper ahí. Ahí me empecé a sentir que era de nuevo Fausto. Ajá, qué bueno, qué bueno. Y bueno, ahí empecé a jugar en mi categoría, tuvimos la suerte de salir campeón con mi categoría, de ganarle a Boca la final, que eran Ah, mis 6 compañeros, para mí fue una me locura eso, imagino ¿no? que ese partido especial te Uf, jugaste la vida. me jugué la En vida, partidos lindos, era especiales. esos partidos, viste, que te hacen sentirte de nuevo pleno y Ok. sentirte que el fútbol vale la pena, porque hay muchas veces que el fútbol te dice, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Ujú. Y bueno, ahí empecé a crecer y te decía, con 17 años Gareca me da la oportunidad de ir a entrenar ¿A la con el primera? primer ¿En equipo serio? y entreno con el primer equipo, pero habían muchos jugadores, ¿no? De Ujú. nombre. En ese entonces estaba Emiliano Papa, un Ok. lateral izquierdo de mucho nombre en Argentina. Ajá. Y bueno, fui, entrené, un poco gustó, pero volvía con mi categoría, entrenaba hasta que un día
me agarra y me dice, mira, Fausto, si vos querés ser un buen lateral izquierdo, lo vas a hacer, pero yo creo que de central podrías andar mucho mejor y quiero verte de central. Fausto, y en ese momento, 17 años, obviamente a nivel estructura corporal, no es lo mismo ser lateral que ser central, ¿no? Tal cual. Te quiero preguntar, ¿el Fausto de 17 años tenía el cuerpo de un central? El Fausto de 17 años había pegado el estirón, o sea, Ok. medía su 1,83 m, Ujú. pero me faltaba muchísima masa muscular. Ok, ok. Y Gareca me quería poner de marcador central porque yo era alto, zurdo, Sí, y sí. me decía que no habían marcadores centrales zurdos. Ujú. Entonces, claro, lo que bien decís vos, yo jugaba de lateral, era un tipo que pasaba al ataque, que me gustaba tener el balón, de conectar, a pasar a pelear con un 9 prácticamente, a que mi partido sea más físico, Claro. y ahí fue cuando hago el clic y empiezo a entrenar como un animal. O sea, ahí Gareca, el profe de Gareca en ese momento, Bonillo, Ujú. me dice que tengo que desarrollar más masa muscular, que era muy flaquito, había pegado el estirón y era flaquito, pero como fibroso, ¿no? Ok, Entonces empecé a entrenar doble turno. doble turno. Empecé a ir a entrenar con el club y por las tardes me entrenaba en un gimnasio aparte con una rutina que me mandaban y por la noche iba al colegio para terminar. Una cosa tremenda, Fausto, porque, a ver, 17 años, o sea, lo que nos has contado, una cosa, digamos, anécdotas muy bonitas, ¿no? Porque llegas a Vélez, jugabas en otra posición en Boca, llegas, por lo general laterales izquierdo son escasos, ¿sí? Se te da ahí, haces las cosas bien en las divisiones menores en Vélez y se da la oportunidad de ir a primera de central. En ese momento, carajo, viste la oportunidad y usted dijo, tengo que meterle. Y empezó a hacer trabajo diferenciado, ¿no? Tal cual lo decís, ¿no? A ver, cuando se me había abierto la posibilidad de ser lateral izquierdo, descubrí un mundo que si yo hubiese estado cerrado a eso, Ujú, capaz no hubiese llegado a ujú. primera división, porque sinceramente por condiciones habían chicos que eran mejores que yo. Pero siempre estuve abierto a que por algo surgen las oportunidades, ¿no? Y esas hay que verlas. Yo conozco muchos chicos que dicen, no, si a mí no me ponen de la posición que yo juego, prefiero no jugar. Y Ujú. yo toda mi vida prefiero estar dentro de la cancha. Y si me da los guantes, voy a ir al arco. Porque Ya, ya. no puedo sentirme que estoy fuera. O sea, quiero estar dentro. De la única forma que uno se puede mostrar es estando dentro del verde césped. Así que, ojo, si llegan a expulsar al arquero, ya sabemos que se mete, ¿no? Sí, sí, agarro los guantes. Me creo que soy el mejor aparte, ¿no? O Ajá, sea, mentalmente uno tiene que estar preparado para eso. sí. Entonces, cuando de repente me encuentro en una posición de marcador central, digo, puta, si yo era ese habilidoso Mm. habilidoso no, ese potente que iba para adelante y ahora estoy en esta posición, una posición diferente y empecé a observar, eso también me cambió mucho, ¿no? Con 17 años ya empecé a mirar Sergio Ramos, Ujú, empecé a mirar Walter Samuel, ujú. el entrenador que tenía en ese entonces en las divisiones juveniles, que yo ya estaba en la reserva, era marcador central, el Alcoyo Almandós, un histórico jugador, entonces me hacía mucho hincapié en eso, ¿no? Empecé a sentirme cómodo en las dos áreas, en ganar en las dos áreas de cabeza, a agarrarle el gustito de marcador central, a Mm. sentir una salida limpia. Y claro, uno cuando hablaba con mis amigos del pueblo en Bariloche me decían, vos jugás de central, si Ujú. vos acá era un poco más el delantero, el goleador del equipo y ahora jugás de central. Y sí, te tenés que acostumbrar y te tenés que acomodar a lo que el fútbol te da la oportunidad, ¿no? Claro. Y en eso ahí empecé a trabajar y empecé y me inflé todo, pero fuerte. Y ya Ajá. a un punto que me pasé Ajá. de vuelta, porque iba al gimnasio absolutamente todos los días, me mataba en el gimnasio como para poder estar bien. Y claro, ahí perdí un poco de lo que era la movilidad Ah, ya, ya, y ya. me volví un tosco. O sea, Fausto, ahí hay dos cosas claves. Ahora todo cobra sentido. Cuando lo vemos jugar y sus actuaciones, uno se da cuenta que usted sale jugando, rompe mucho, quiere ir para adelante, es ese central. O sea, a mí particularmente esos centrales me agradan. Le gusta como jugar, no siempre todas reventarlas, pero cuando tiene que ir abajo, usted lo ha demostrado, va hasta mete la cabeza, sí, pero todo cobra sentido. Usted en sus inicios jugaba en una parte más de volante, 10, y ahora todo cobra sentido en el sentido que usted sale jugando y demás, ¿no? claro, sí, bueno, eso también
te da haber jugado un poco más adelante y tener hoy en día la posición de central no la cambio por nada, porque tenés el campo de frente, podés ver a todos tus compañeros, ver los espacios, liderar desde atrás, marcar en ataque. A mí me fascina, o sea, me empezó a gustar defender. Me encanta terminar un partido con el arco en cero. O sea, soy un tipo que lo disfruta y aprendí a ser defensor. Que eso es difícil, ¿no? Hoy con los chicos, el chico cree que no se resalta si no hace un gol, si no hizo una gambeta, si no hizo un caño, o si no hizo... Y realmente defender es un arte también, es difícil defender delantero, saber con qué perfil juegan los delanteros, ganar duelos aéreos, ganar duelos por el piso. Son cosas que yo lo aprendí a disfrutar, ¿no? Cuando hago un buen cruce y me quedo con el balón. Y como decís vos, me gusta mucho romper hacia adelante, que también me ha pasado en mi carrera, que entrenadores que quieren que un marcador central la recupere y la saque de la zona de riesgo, digamos. Claro. Y uno también, me ha pasado, te tenés que saber adaptar a todo, porque también, como te he hablado de que hay que acostumbrarse a la posición de que el entrenador te quiera poner, también hay que adaptarse a la posición de que el profe quiera o el estilo de juego que quiera el profe, ¿no? Claro. Yo no soy un necio, me encanta salir jugando, pero si viene un profe que su idea es jugar toda segunda pelota, y voy a ser el primero en tirarla al 9 y que el 9 la pelee, porque, que es lo que te decía, de la única forma que acá te podés seguir manteniendo es jugando. Claro, sí. Y bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero es por algo bueno. Nos hablabas de que, listo, empezaste a ganar tu masa muscular por la necesidad y la oportunidad que viste, empezaste a perder movilidad, ¿no? Me imagino que en ese momento el profe te empezó a guiar un poco más, también para que no perdieras un poco más de velocidad, importante para ganar los duelos con delanteros rápidos. Pero de ahí, ese Fausto que tenía la oportunidad, eh, ¿qué siguió? ¿Qué siguió para Fausto? Bueno, sí, empecé a cambiar el físico y ya se empezó a notar, ¿no? Mismo mis compañeros me decían, mirá cómo está, mirá qué armado que está, y uno pensaba que estar más fuerte te iba a dar más, digamos, en el sentido de más ventaja. Y yo descuidé todo lo que era el área de elongación, estiramiento, movilidad, velocidad, estaba más centrado en la fuerza. Bueno, me agarró un profe y me empezó a trabajar de otra forma, me empezó a decir que obviamente ya la masa la había generado, pero ahora hay que intentar estar más potente en los duelos, estar más activo, y me agarró el profe, bueno, esto ya fue transcurso, me toca jugar en el primer equipo, debuto en el primer equipo, realmente me va muy bien en el primer partido, después era muy difícil entre jugar porque era juvenil, tocó esperar. ¿A los cuántos años debutaste? Me tocó me tocó debutar a los 20 años a mí. 20 años, o sea, 3 años pasaron desde que abriste la ventana, la posibilidad, trabajaste para ella, 3 años. 3 años, 3 años de ir a entrenar con el primer equipo, que me bajen a jugar con mi categoría, después subir al equipo, al segundo sería la reserva o la sub-19 como lo llaman acá, jugar, no jugar porque bajaban los del primer equipo también, te pasaba que había tantos jugadores que bajaban a jugar en la sub-19 y bueno, fue un poco una pelea hasta que a los 20 años me toca debutar en el primer equipo, realmente lo pude hacer muy bien, yo sabía que iba a tener una sola oportunidad y no la quería desperdiciar. Y ahí ya empecé a jugar con el primer equipo y empecé a tener un poco más de ritmo. Y ahí fue que se me dio jugar y estuve 5 temporadas en el primer equipo y me surge la posibilidad de irme a Turquía. Y ahí fue un cambio también, ¿no? A ver, de tenerlo todo, porque uno en Argentina se cree mismo acá, cuando tocas primera división, tenés un sueldo que no va acorde a lo que es tu edad, porque yo tenía mis amigos que capaz con 20 años estaban iniciando la facultad, las universidades, y quizás vivían de a 4, de a 5 en un piso para poder pagar y costear los gastos, y uno empieza a tener un contrato profesional, ¿no? Empezás a tener tu autito, empezás a tener un poquito más de fama, te piden foto en la calle, cosas que te empiezan a cambiar, ¿no? Y era difícil estar centrado a esa edad. Me empiezan a llegar las marcas, no sé, me contrata Adidas, tenía un contrato con Adidas, tenía mi auto de marca, tenía con 20 años, ¿no? Entonces
ahí se te sube un poco los humos. Y por Ujú. suerte mi familia siempre estuvo detrás y me bajaba constantemente. O sea, mi familia y mis amigos nunca me impulsaban a ese mundo en el que yo estaba viviendo, sino que siempre me marcaban la realidad. Fausto, tenés que comprar tu primer casa Ah, con tu sueldo, que no es algo normal tener un sueldo de futbolista así a los 20 años. Y me empezaron a marcar la cancha y bueno, ahí fue cuando doy el salto a Turquía ujú. y para mí fue un salto dificilísimo, ¿no? Porque cambiar de religión, de cultura, de alimentación, de idioma, de hábitos, y fue nuevamente volver a adaptarme a una nueva vida, ¿no? A entrenar diferente. Claro. Entro en un club que era raro que tomes mate, te miraban mal, Ok. por ejemplo, estabas entrenando y llegaba el llamado al rezo de ellos, de los musulmanes, Sí. y quizás 5 jugadores se te iban a rezar y en el pleno entrenamiento, Ajá. cosas que empiezan a impactar, ¿no? En el mundo de uno. Claro. Y ahí cuando yo, bueno, venía arrastrando una lesión en el tendón de Aquiles, Ujú. mucho tiempo, mucho dolor, pero uno nunca para porque las oportunidades se te escapan. Una vez que parás, se Claro. me había hecho una tendinitis crónica y me dolía. Y bueno, en Turquía tomo la decisión de operarme Ok. del tendón, que me Sí, dolía sí. muchísimo, ¿no? Y bueno, me opero, voy a Argentina, me opero, y una vez que me opero vuelvo a Turquía, y en Turquía no me atendían como yo necesitaba, ¿no? Ya. Y empecé a buscar, y ahí a esto quiero llegar, me traigo un fisio de Bariloche, Usted se lo llevó me a lo, Turquía. me lo llevo a Turquía Ya, ya. personalmente, Ok. me lo llevé 3 meses a vivir conmigo, y en el que llegó el fisio me trajo, y hacíamos por videollamada, empecé un trabajo con una nutricionista y Ok. con un coaching. Y Ujú. ahí cambió mi carrera por completo. Fausto, justo quería llegar a eso, ¿no? Porque la iniciativa y la motivación de hacer este capítulo con usted parte del hecho que en este tiempo que hemos conectado, que hemos compartido, veo que le da mucha importancia a esa parte individual. Si bien competimos en un deporte colectivo, usted le da mucha importancia a esa parte individual, ¿no? Entonces nos hablas de que te llevaste al fisioterapeuta a Turquía 3 meses, te preocupabas por tu parte física cuando viste la posibilidad de primera. Quiero que le cuentes un poco a a nuestros muchachos, a la gente que está escuchando este podcast, ¿cómo es eso, no? ¿Por qué nace esa motivación? ¿Por qué le das esa importancia? Porque también recuerdo el partido que estuvimos contra Aucas, verte haciendo movilidad Sí. y no sé si me equivoque, corrígeme porfa, me habías hablado de ese tema de la lesión, que tú le das mucha prioridad a esta movilidad por el tema de la lesión. Cuéntanos un Sí. poco por qué le das tanta importancia a este trabajo individualizado y personal. Bueno, ahí das en la tecla y era lo que justo estábamos hablando, ¿no? Que llega a este fisio, el cual para mí es lo primordial, es estar bien uno, ¿no? Si uno está bien físicamente, después tiene que demostrarle al entrenador, pero no, vos no puedes tener un déficit físico y querer jugar, ¿no? Entonces por eso de ahí viene mi operación del tendón y ahí empiezo a cambiar mi alimentación y Ok. empiezo con un ayuno intermitente, Ujú. saco el gluten por completo de mi dieta, empiezo a comer solamente los carbohidratos de la fruta y de la verdura, Ok. empiezo a darle mucha importancia a la alimentación de los frutos secos, nueces, anacardos, almendras, y empiezo a ver el trabajo de prevención, Ujú. activación de glúteo, Ok. que era fundamental para entrenar con todo lo que es banditas, y empiezo a ver lo que es la movilidad por encima de lo que era la elongación, que uno estiraba y decía, Claro, claro. tengo que estirar, y capaz se pasaba un minuto estirando un músculo, y ahí empecé a hablar con mi fisio y empezamos a meter y me empecé a meter en el mundo de De la movilidad. la movilidad. Fausto, clave eso que dices, porque bueno, me imagino que has escuchado, hay un mito dentro de eso del estiramiento. Personalmente me gusta dejárselo a los jugadores personal. Digamos que por la literatura que he leído dice que cuando se trabaja fuerza y se estira después, pierde las adaptaciones.
Y otro sinónimo o cosas de efectos que sean, ¿no? Sí, Pero es muy importante lo que hablas. Una cosa es movilidad y otra cosa es estirar, sí, ¿no? En ese tal cual. momento, ¿qué te explicó el fisio para que más o menos nos ilumines un poco? Bueno, un poco me empezó a tratar esto, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar la fuerza Ujú. desde otro punto, Ok. de un lugar donde yo no la conocía la fuerza. Ujú. Por ejemplo, en vez de hacer sentadillas profundas, empezábamos a hacer como hacer toda la fuerza, pero que la barra quede clavada, digamos, en Isométrico. isométrico, pero Ya. hacer isométrico a full. Entonces, una vez que uno hacía tanta fuerza Ujú. y lo estira, estás como, vos estás tensando el músculo y después lo estás intentando de relajar, entonces toda esa fuerza que vos estás intentando de generar Sí. no termina de explotar, digamos. Entonces empecé a descubrir que empecé a tener más llegadas a los balones cuando empecé a hacer movilidad de cadera, Ok. empecé a soltar los aductores, empecé a tener este tipo de ejercicios que Ujú. se dice mucho, o sea, hay veces que uno dice, no, me voy al gimnasio y voy a estar 1 hora y media y voy a hacer pecho, fuerza y todo, y capaz yo voy, Cantidad o sea, priorizas cantidad y no calidad. claro, y Ujú. veía que quizás con 35 o 40 minutos top de gimnasio Ajá. era el momento justo, ¿no? Dar una buena movilidad, el rolo, Ok. que el miofacial, que te libera todo lo que es el ácido láctico que tenés dentro del cuerpo, Ujú. y ahí empecé a sentirme realmente bien, ahí empecé a decirme, uff, la importancia de lo que es, y veía que mis compañeros se lesionaban y yo empecé a no tener ni una lesión. Fausto, justo te adelantaste. Quería preguntarte, ¿cómo fue el Fausto previo a eso, a ese cambio, y el Fausto después? Ya lo dijiste, tus compañeros se lesionaban más, pero ¿qué pasaba con Fausto? Claro, bueno, el Fausto, el que estaba en Vélez, el que había salido ahí, que era Ajá. todo fibroso, todo musculoso, tenía muchas roturitas, tenía distensiones, Ok. tenía sobrecarga muscular, Ujú. no le daba importancia a la alimentación, entonces el post partido para mí me costaba muchísimo recuperar. Y una vez que empecé con esta dieta, me sentía que estaba en el aire, o sea, terminaba de jugar un partido y estaba al otro día haciendo la recuperación y me sentía bien. Entonces ahí fue donde empecé a notar que empecé a sacar ventaja con mis compañeros, en ese sentido. Claro. Dejé por completo de tomar todo tipo de relajante muscular, antiinflamatorio, todos los fármacos lo dejé y Ajá. empecé a tomar, si me sentía que estaba muy inflamado, jengibre, le empecé a incrementar cúrcuma, curry, todo tipo de especias a la alimentación que Sí. son antiinflamatorios naturales. Y Fausto, ya que tocas ese tema natural para la recuperación, y es que vamos por ahí, he leído el tema del jugo morado, de la remolacha. La ¿También lo remolacha. involucras en tu alimentación? No lo tenía tan involucrado, mira, justamente en Turquía nos los daban, a mí Ujú. me parecía un poco raro, ¿Lo probaste? lo ¿Qué probé. tal es? No lo he probado. Nos los daba así, no, no está mal, ¿eh? O ¿Sí? sea, a ver, al que no le gusta, obviamente hay muchas cosas, ¿no? Ah. Que uno prefiere comerse otra cosa antes que eso. Pero la verdad que acá lo tomamos bastante jugo de remolacha y se nota un cambio. O sea, tiene que ser constante también, ¿no? Sí. Nada sirve hacerlo solamente una vez. Ajá. Yo sé que muchos chicos y todo creen, dicen, bueno, si me como esto no pasa nada, si total al otro día entreno, pero para mí el hábito es la diferencia, porque obviamente no va a pasar nada. Si yo ahora me como una hamburguesa en este momento, no va a pasar nada, Ujú. pero yo estoy creando un hábito. El Claro. hábito de la movilidad, hacerla todos los días, es crear un hábito. Ajá. Por ejemplo, tengo una rutina que yo hago 10 minutos de abdominales todos los días y muchos se me ríen y tal, y yo quizás, si no lo hice en el club, capaz que llego a mi casa y digo, no, me falta hacer mis 10 minutos de abdominales. Ajá. Y no es porque 10 minutos de abdominales me vaya a cambiar, sino es generar un hábito en mi día a día que me genere ese compromiso conmigo mismo, no que un profe me tenga que decir, Claro. hace 10 minutos de abdominales. Fausto, y eso, o sea, qué bueno que lo nombras, porque eso se llama ser profesional. Muchas veces, mm, bueno, las personas que buscan llegar a profesional o están fuera de nuestro mundo, nuestro contexto, o los chicos que están en divisiones menores, dicen, bueno, pero este porque está arriba y yo no. Y es esa parte que yo siempre digo a los jugadores, la parte invisible, ¿no?
Porque uno como profe les puede decir, cuídate, come bien, le puedes estar enviando mensajes, pero es la parte, la palabra clave es autonomía. Sí, Sí, a ver, eh, si uno cobra lo que cobra en esto del fútbol, es porque su maquinaria, su cuerpo, su herramienta de trabajo está bien. Y, o sea, nosotros ahora que estamos en Católica y he tenido la oportunidad de estar con el primer equipo, de vivenciar, de mirar, me he dado cuenta de eso, que usted llega, desayuna, va al gimnasio, hace su movilidad, su zona cero, su trabajo de estabilidad, que creo que no te lleva más de 20 minutos, sí. 15, previo a lo que hace el preparador físico en la parte inicial, ¿no? Y nos cuentas eso, que después haces tu parte adicional, ¿no? Entonces, qué bueno saber esto, qué bueno que lo compartas, porque sé que para las personas que nos escuchan es algo de mucho valor, ¿no? Porque escuchar de alguien que está arriba en la élite, créame que a los jugadores les va a sumar bastante, ¿no? Pero bueno, nos estabas contando que cambiaste tus hábitos, mejoraste, y después, ¿qué siguió pasando con Fausto? Bueno, esto que decías, ¿no? De cambiar los hábitos. Hoy en día veo que los chicos quieren ser jugador de fútbol Ujú. profesionales por todo el entorno que genera ser un jugador profesional, pero sin el sacrificio de lo que tiene que ser un profesional. Total. Diste en la tecla con el entrenamiento invisible, ¿no? El Ujú. entrenamiento invisible parte de la alimentación, parte del buen descanso y de estar enfocado en lo que uno quiere. Porque, a ver, obviamente se te puede dar que vos termines de entrenar, irte a tomar algo con tus amigos, no dormir bien, ir al otro día y entrenar bien. Pero a la larga, eso va a terminar dándote una desventaja contra el que descansa, toma las horas de sueño, porque a veces uno dice, no, ¿cuánto duermen? No, dormir es parte de la recuperación, Total. alimentarte bien es parte del entrenamiento y hay veces que mucho más, alimentarte y comer y dormir bien está por encima de un buen entrenamiento. Totalmente. Entonces, eso es lo que primero uno tiene que entender, que de chico uno no lo entiende, después hoy lo que veo en estas nuevas generaciones, que ojalá empiece a cambiar, quieren ser futbolistas por lo que genera el Instagram, la fama, el tener unas buenas botas, el demostrar un peinado nuevo, que teñirse el pelo, pero no se quieren entrenar a otro turno, Ok. no quieren comer bien, no quieren tener un sacrificio, entonces no va de la mano. Si vos querés ser élite, no vas a poder tener ese tipo de vida. Sí, sí, Fausto, o sea, detrás de esto, y bueno, en televisión se ve muy bonito, bajándose uno del bus, que el audífono, que la Claro. joda, sí, el pinche que llamamos en Colombia, es muy bonito, pero detrás de eso mucho sacrificio, ¿no? Me imagino que has tenido que dejar muchas reuniones familiares, a veces que tus amigos te digan, hey, boludo, vamos acá, vamos a esta fiesta, bueno, cuando eras juvenil, me Sí, imagino sí, sí. que y aparte cuando se es deportista y te está yendo bien, me imagino que todos van a querer estar, ¿no? Los amigos del campeón. Y las minas que llaman ustedes en Claro. Sí, Argentina sí, sí. van a querer estar, ¿no? Pero bueno, es muy valioso esto que nos dices y más o menos como articulando. Me gustaría saber tu punto de vista de la labor de nosotros como preparadores físicos y tú como jugador, haciendo como, o sea, hablándolo desde el Fausto, quiero que lo hables desde el Fausto juvenil, el Fausto que ya se estaba empezando a proyectar en primera y el Fausto que se va al extranjero. ¿Cambió tu forma en cómo veías la preparación física? ¿Cómo lo veías en un inicio? ¿Cómo lo ves ahora y cómo lo veías como en los inicios del profesionalismo? Sí, a ver, para mí la función del profe, nosotros lo llamamos profe, preparador físico, ¿no? Ujú. Es fundamental en el futbolista, pero también en divisiones menores, yo lo que he notado es que, por ejemplo, el preparador físico se encargaba de muchas áreas, que a medida que fue pasando el tiempo y ir pasando de categoría, ir siendo profesional, cambia, ¿no? Antes el preparador físico, cuando yo era juvenil, hacía los trabajos con pelota, con balón, Ok. hacía todo y el entrenador solamente hacía cuando hacíamos fútbol, ¿no? El Ya, ya. profe. Sí, sí. A medida que fue cambiando esto, el preparador físico se encargaba más del área física, pero que noté en muchos que es
si el profe me mira, hago bíceps, pero si me deja de mirar, no lo hago más. Entonces, ¿quién se perjudica? Y el profe no. El que se perjudica es uno. ¿Pero tú eras de esos al inicio de tu carrera? Yo nunca fui de esos, Ok. pero siempre he visto a mis compañeros que era quién es el más vivo, el más despierto, el que te roba una pasada, el que te roba una serie, y eso para mí era el menos listo, digamos. Pero, y digamos, sabiendo que él como lo llamamos acá, se estaba metiendo con tu comida, porque, o sea, es un deporte colectivo. ¿Tú qué sentías? Saber que él no trabajaba bien y tú sí. Eso me daba mucha rabia a mí, Mm. porque como bien decís, se está metiendo con mi comida, pero bueno, en divisiones juveniles uno tiene que intentar de buscar su camino, ¿no? Una vez que vos estás en el primer equipo, ya empezás a jugar por dinero, o sea, ya lo de llegar a ser profesional, ya lo cumpliste y ahora tenés que jugar, porque esto es por dinero también. A ver, está el que es un apasionado por el deporte, está el que le importa solamente el dinero, o está el que tiene la pasión por el deporte y además es dinero, porque esto al final es un negocio. Claro. Ninguno dice yo voy a ir a jugar a tal lado por pasión, digamos. Te puede pasar una vez que te quieras retirar o lo que fuese. A mí me ha tocado porque viajar a salir a distintos países del mundo y también es por lo económico, ¿no? Y eso también afecta al momento de la preparación física, como bien decís, de la toma de decisión con el grupo, de cómo uno lo puede tomar, porque, a ver, faltar un entrenamiento, llegar bebido a un entrenamiento, no te perjudica solo vos, se perjudica el grupo. Total. Y eso es que no te importe nada de los demás también. Y a mí eso me afecta mucho. A ver, muchas veces he tenido problemas de agarrarme a puño con compañeros por estas situaciones. A medida que fue pasando el tiempo fui dándome cuenta que no era el... Estaba fuera de tu control esas Sí, situaciones. está fuera de tu control. ¿Cuál es la única forma que a mí me quedaba? Predicar con el ejemplo. Y lo hablábamos antes de la entrevista. El ejemplo que te ponía, puede que me equivoque, perdón, era Kobe Bryant, ¿no? Sí. Te contaba lo que hizo en la selección estadounidense, ¿no? Y tú lo acabas de decir, el ejemplo. Claro, predicó con el ejemplo cuando todos se venían de bailar o de estar con chicas, él sale de entrenar y le muestra dónde es el camino para triunfar. Por algo Kobe Bryant llegó a ser lo que fue, ¿no? Y entonces eso también a mí me empezó a marcar de decir, bueno, de qué forma yo puedo modificar esto? Vos no puedo entrar en tu mente y decir, no, no salgas hoy a la noche, no, no tomes esa cerveza. Pero sí te puedo mostrar que voy a ser el primero que va a estar entrenando y que voy a correr por vos dentro de la cancha. Entonces en algún momento vos vas a sentir que yo me la estoy jugando por vos. Total. Y vos te la vas a terminar jugando por mí, porque esto al final, si triunfamos, triunfamos todos, porque no jugamos al tenis, no somos boxeadores. Eso es un deporte de grupo. Y eso para mí también dentro de mi carrera siempre predominó lo grupal por encima de lo individual, ¿no? De poder dar que un grupo, porque hoy nos estamos yendo un poco por las ramas, ¿no? Pero hoy 11 jugadores no son solamente los que salen al campo, No. sino que tienen todo un cuerpo técnico detrás, todos los compañeros que no le tocan estar, que tienen que exigir al máximo al que le toca estar en el 11 inicial para que el equipo se potencie y puedan ganar cosas, porque acá lo importante al final es ganar cosas, porque ganar títulos te da prestigio y te da dinero. Y jerarquía. Y jerarquía. Entonces, en el fútbol de eso se trata, ¿no? De poder acompañar a tu compañero, que tengas un mal día a vos y que tu compañero tenga un buen día y te pueda levantar a vos. Y creo que predomina lo grupal por encima de lo individual, que para mí eso es fundamental. Fausto, bueno, no, la verdad que quería hacer este capítulo porque sabía que iba a ser muy valioso. También lo que te digo, que la comunidad y los chicos y demás personas que nos escuchan de antemano puedan tener esta posibilidad de saber esos detalles. Pero bueno, nos quedamos en Turquía. Sí. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria, porque sé que has estado en Grecia, Sí, has en estado Italia. en España y bueno, De acá en Católica. Turquía, yo, bueno, tengo ahí no tuve un gran rendimiento, me toca operarme, no juego mucho y me surge la oportunidad de irme a Italia. Italia. Y voy a la segunda división de Italia, Serie B. es Serie B. Y El un calcio. campeonato, el calcio italiano, que era, si hablamos de lo físico, esto es por encima. Pero y el calcio es fútbol, ¿verdad? Sí, calcio fútbol en italiano. Ajá. Y nunca trabajé tanto fuerza,
Ok. y trabajos tácticos defensivos como en Italia. ¿Cómo es que le dicen a el catenaccio? El Catenaccio. ¿Y a qué equipo Catenaccio vas? voy al Trapani Calcio. No lo he escuchado. Es un equipo de Serie B que Ajá. ahora tuvo un problema económico y lo descendieron a la Serie D en Sicilia, en la isla. Ah, Un ok. lugar maravilloso, Linda ciudad. increíble, una ciudad increíble, Ajá. soñada. Bueno, llego a Italia y ahí me recibo como si fuese, me gradúo de defensor. Ah, ya. Ese es Claro. el mundo donde aprendí a defender. Vas ¡Fua! a la madre de la defensa, al catenaccio. Al catenaccio puro. A pasar a entrenar fútbol invisible en el cual solamente tenía que replegar, Ujú. cerrar espacio, que Sí. no hayan filtrado pases entre defensores y encontrar cuando salís jugando, digamos, marcar en ataque. Ok. O sea, y ahí empecé a ver, y esto que hablábamos anteriormente, a ser defensor. El Ujú. defensor en Italia Es es un un arte. puesto, es un arte. O Ajá. sea, era balones detenidos, balones en ofensiva, pero de balón detenido, Ajá. trabajar todo lo táctico. Y ahí dije, uff, cuántas cosas me faltan aprender. Y me encantó. Fue como ir a abrir un libro y empezar a aprender de un aspecto defensivo. Ujú. Y claro, al principio, primero con el idioma, Sí. porque no había nadie que hable español, entonces tuve que aprender a hablar italiano. Sí. Encontrarte en una situación diferente, pero ya con una vivencia en Turquía, que también el turco era imposible, que te ponían un traductor, que aprender inglés, Sí. que hablar en un idioma neutro, a pasar a hablar en italiano, a conocer una nueva liga, y claro, cuando conocí el calcio italiano me encantó, porque era un deporte en Serie B que todavía se juega aún más fuerte, ¿no? Claro, el ascenso. Prácticamente el árbitro estaba dentro de la cancha simplemente por estar, porque se No iba lo- con los codos arriba, cabezazo, y Sí. bueno, ahí dije, acá hay que meter de lo lindo. Fausto, y algo que nombras ahí, que lo estaba nombrando en un episodio anterior, el tema de ser estudiante toda la vida, ¿no? Porque nombras eso, de como que llegas al catenacho y aprender, ¿no? Hablabas de los idiomas. O sea, siempre es un aprendizaje constante, nunca termina uno de aprender, ¿no? Eso es hermoso, poder estar abierto a aprender, Ujú. porque hay mucho jugador que se cierra en su estilo de juego y solamente quiere que le digan que hace bien las cosas y llegar a un lugar en el cual te estén corrigiendo todo el tiempo a un jugador que ya es de primera división, lo puedes tomar por dos lados, decir, ¿qué me viene a enseñar? O decir, acá puedo aprender otra cosa que me puede nutrir como jugador. Ajá. Y yo fui por ese lado. Fue, bueno, enseñame a ver cómo es esto. Y empecé a ver los perfiles, por ejemplo. Nunca un entrenador a mí me había hablado de cuando el balón está de un lado, estar perfilado con el pie derecho hacia adelante y mirar la carrera del delantero, y si está del otro lado, perfilarte con el otro. Ya simplemente trabajar perfiles ya me daba un segundo más para recuperar el balón. Claro. Entonces empecé a encontrar situaciones de cada vez que viene un centro de un lado, cerrar con la pierna del lado y insistir en cerrar con la pierna del lado, no meter la pierna cruzada, que te puede terminar en gol en contra, jugar con la línea del offside, que los jugadores achiquen todos juntos con una palabra, poder salir, achicar, y esas cosas fue como que empecé a aprender y a aprender. Justo, o sea, me imagino que lo hacían de manera colectiva, pero qué sé yo, también lo hacían como unidades después de entrenamiento, lo hacían de manera individual también. Sí, lo hacíamos de manera individual. Yo, Mm, por ejemplo, terminábamos de entrenar y siempre me quedaba. Pero sí, lo que noté en Italia, por ejemplo, era que se trabajaba por línea. ok. Entonces, quizás 3 días, 4 días de la semana, yo a los delanteros no los veía. O sea, eran, por ejemplo, entra en calor, que no sé si hacían un juego de posesión o algo inductivo, y ahí ya se separaban las líneas. Claro, pero por ejemplo, el juego de posición no existía, que eso Mm, me llamó la atención también. No existían trabajos, eran, por ejemplo, hacer un trabajo de potencia, un trabajo de cargada, un segundo tiempo, ujú. y salir y te traían a los juveniles a hacer que te ataquen y Sombra. un ataque contra defensa, Ok. o que sacar la línea y tener que salir y pararte en una cierta línea. Entonces, ahí fue como que el cambio del entrenamiento fue completamente diferente. Pasó de decir una tenencia, una posesión de balón, a trabajar solamente del aspecto defensivo. Ok. Entonces fue como ir a la universidad y tener un semestre de defensa. Un master degree en defender. Claro.
Y O ahí sea que me fue, imagino que, o sea, me ha llamado mucho la atención y me ha impactado, no sé si en otros equipos lo has hecho, el tema de, hay dos partidos en los cuales queda la pelota dividida, metes la cabeza, como que juegas tu integridad, no sé si lo aprendiste en Italia, ¿dónde fue? O eso ya es suyo. eso ya es mío, sí, sí, fue algo que también lo hacía en Vélez, es muy reconocido a veces por el hincha, pero yo lo hago, en eso se me sale la cadena, digamos, no tengo tantas ganas de sacar el balón de ahí o que no me pasen, que puedo usar todo lo que tenga del cuerpo a mi alcance, ¿no? Y también es como uno lo vive, ¿no? Claro. Para mí que perder un partido a mí me duele muchísimo, me duele, o sea, no Ujú. me da igual. Obviamente a nadie le debe dar igual, ¿no? Pero por ejemplo nosotros hacemos un trabajo reducido en entrenamiento y yo quiero ganar. Claro. Jugamos nosotros ahora en piedra, papel o tijera y te quiero ganar. Y si Ok, me ganás me voy un poco con rabia. Entonces eso lo llevo dentro qué bueno. de mí. Y esa también es una característica mía, ¿no? Me he llevado 11 puntos en la pera, me han abierto la cabeza, mi mujer me dice no me tire más con la cabeza y le digo que sí y después me tiro con la cabeza. No, Entonces es una cosa de locos, o sea, créame que, o sea, hay que tener huevos para hacer, para ir a meter la cabeza. es meter donde puede, y lo hago mismo en los entrenamientos, entonces tampoco es que es algo que solamente me sale de partido, Claro, quizás en un entrenamiento me da meter la cabeza también, una cosa tremenda eso. es la vivencia. Sí, Pero bueno, después de tener ese año en Italia, me toca irme a Grecia, al bolos. al Bolos Bueno, de Grecia. ahí creo que ya te lo he dicho, compartiste con Juan José Perea, colombiano. Sí, compartí Eh, con Perea. te cuento una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, en los últimos años, hice un énfasis de fútbol. Justo el tío me da clase y en ese momento Juan José, 16, 16, 15 años, llegó ahí, yo estaba en clase y llega. Y mira, casualidades de la vida. Mira cómo fue, ¿eh? Y Ah, terminamos conectando con, bueno, un chico que se entrenaba como un animal, ajá. pero se lo veía, que tenía ganas. Bueno, hoy en día creció muchísimo también en su carrera, fue a Alemania, creo que está jugando en primera división en Alemania ahora, Stuttgart, creo. está en el Pero creo Stuttgart, que cambió de equipo. cambio de equipo puede ser, Ujú. y la verdad que, bueno, llegar a Grecia a primera división, pero no en uno de los equipos más grandes como decirte Olympiacos, Panathinaikos, que son PAOK, que son los más grandes, Sí, sí. es un equipo de menor escala, bastante humilde, y que se trabajaba completamente diferente a lo que trabajaba en Italia. Entonces, otra vez es la Ujú. adaptación, ¿no? Claro. Es volver a adaptarse a una nueva forma de trabajo. Y bueno, hay otro idioma, otra religión, porque ellos son ortodoxos, o sea, Ujú. católicos ortodoxos, Ok, el idioma griego, pero bueno, se habla en inglés un poco que se conecta, viste, pues es un idioma universal. claro. Entonces es esa constante resiliencia, ¿no? De poder adaptarse nuevamente a algo diferente, pero Ujú. seguir con el mismo objetivo y seguir metiéndole. Claro. Y bueno, ahí empiezo a jugar en Grecia, empezamos a entrenar diferente, me adapto al nuevo entrenamiento en Grecia, estoy un año y medio y me surge la oportunidad de irme a los Higgins de Chile. Ah, ok, vuelves a Sudamérica. Vuelvo a Sudamérica. Y bueno, ¿cuánto pasó entre que saltaste el charco, como se dice Sí. coloquialmente? ¿Cuánto tiempo pasó? Estuve 4 años. O sea, fuiste a Europa, volviste. Volví y Ujú. bueno, una vez que vuelvo a Chile, yo dije, bueno, 4 años, a ver, tuve la oportunidad de jugar, no llegué a explotar como uno imaginaba, pero me pude mantener, jugué siempre todos los partidos. Y me toca ir a Chile, estar en Sudamérica de nuevo, cerca de casa, Ujú. una liga nueva, y ahí, gracias a Dios, me fue muy bien. Realmente jugué todos los partidos, exploté, Ujú. jugué un fútbol muy bueno, me sentí muy cómodo y vuelvo a dar el salto a Europa, precisamente al Ibiza de España. Eh, no conocía ese equipo, la verdad no lo tenía en Sí. el radar, pero he escuchado que Ibiza es una cosa de locos. Uf, increíble. O Es a sea, donde van todos los futbolistas, ¿no? se van todos de vacaciones, es Ajá, una isla paradisíaca, el sí, mar increíble, y es un lugar donde se caracteriza la fiesta, digamos. claro. La fiesta, las drogas, el alcohol, absolutamente todo lo que pueda existir existe en esa isla. Y de ahí que lo lindo del fútbol que me ha pasado es el tema de viajar, Sí, viajar y viajar gratis, conocer culturas, diferentes idiomas.
Y bueno, eso que toca es clave, ¿no? Porque está Ibiza, es un contexto lleno de fiesta y Sí, demás. Lo que nos has contado es que priorizas esta parte individual. Es difícil, ¿no? Es difícil porque el mucha tentación. jugador, claro, y cómo controlar esto. O Claro, cómo decirle a los jugadores un consejo ahí. lo que hacía mucho ese club era ir a buscar a gente que tenga familia, ¿no? Que también ese es Clave. el lado B, Ujú. que no se ve, que es igual que el entrenamiento invisible, que para mí fue un sustento fundamental en mi vida, en mi carrera como futbolista, fue mi mujer, Ok. que ocupa un lugar muy importante en mi vida, porque me acompaña en las comidas, me acompaña en los descansos, me acompaña a entrenar, es parte de mí y es mi equipo, es el equipo que yo decidí, que es el que me alejó en su momento de no entrar en la fiesta, de no entrar en esto, y siento que tener un buen equipo, porque al final no es solo uno, ¿no? A veces uno se lleva el crédito y cada vez que juega un partido mi mujer lo vive como si ella estuviese jugando, ¿no? Y me imagino que algo que no tiene precio es terminar un partido, ganar, levantar entre toda esa multitud de gente, ver a los tuyos. Y Eso ver no a los tiene tuyos precio. no tiene precio y verlos emocionados y cuando metes un gol o cuando puedes tener la oportunidad de salir campeón, de verlo y ver cómo lo disfrutan casi más que vos, eso también es muy lindo. Entonces, para mí el profesional es Ujú. muy importante ese sostén de la familia, Esa ¿no? estabilidad, ¿no? Claro, tener esa estabilidad. Y al llegar a Ibiza, más aún, ¿no? Porque la tentación estaba Claro. al salir a la calle. Vivís enfrente del mar, fiestas por todos lados. Y fue un poco también para mí, yo tenía la posibilidad de quedarme en O'Higgins, ya era capitán del equipo, y tenía la posibilidad de quedarme 2, 3 años más, y me surgió esta oportunidad, ir a jugar al último de la tabla de la segunda división de España, y para mí era un sueño jugar en el fútbol español Ujú. y tuve que ir. O sea, fue como para mí es cumplir un sueño. A ver, Claro. de Bariloche nunca me imaginé poder llegar a jugar en España, jugar en el estadio del Levante, en el estadio del Villarreal, en Sí. estadios que vos decís, acá se respira fútbol, Ajá. vivir en España, Sí. comer la comida que comen ahí, o sea, poder estar en un país súper ordenado, que hablan tu idioma, para mí eso era Ujú. un mimo del corazón, después de haber estado en Turquía, Grecia, Y Italia. una cultura parecida, porque, o sea, tú eres también de nacionalidad Sí, española, ¿no? y una cultura muy parecida, entonces era como sentirse muy cómodo. Lamentablemente yo llegué y estábamos a 16 puntos de poder salvar la categoría Sí. y empezamos, yo fui con la mentalidad de nos vamos a salvar, nos vamos a salvar. El español lo que tiene es un poco débil de mente, No, le no cuesta, sabía. ya se sentían que iban a descender Mm. y empecé a meterle un poco de esta inyección anímica que a mí me gusta, Sí, dale, sí, sí. vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Y bueno, nos pusimos ahí, estuvimos a tiro a 5 puntos de tenerlo y nos terminamos cayendo y Ah, terminamos descendiendo. claro. Y bueno, tenía la oportunidad de quedarme en Ajá. el club, ahí mismo en Ibiza, pero en tercera división. Y a ver, si yo no fuese ambicioso en el sentido de querer conocer otro Contextos. fútbol, otros contextos, me era fácil quedarme a vivir ahí, pues me ofrecían un contrato de 3 años, La zona de vivía, confort. claro, pero había algo a mí que me decía, Fausto, vos no puedes jugar en tercera división en España y vivir relajado acá, Sí. terminar de entrenar y irte a la playa. Y bueno, me llama el profe Igor y la verdad que yo venía viendo que los equipos ecuatorianos peleaban internacionalmente, Claro, peleaban, y desde, o sea, ya en estos últimos años la actualidad del fútbol ecuatoriano ha evolucionado. evolucionó muchísimo y Ujú. está por encima de cualquier liga, restando Brasil y Argentina, creo que Brasil está número uno, Argentina número dos, por la cantidad de jugadores que sacan, ¿no? Ujú. Siento que Ecuador está muy crecido en ese sentido, ¿no? Y bueno, te cuento, a ver, ustedes saben que yo soy colombiano, pero digamos que siento que Ecuador le ha quitado ese lugar, ese tercer lugar a... Lo llamo tercer lugar, ojo porque acá puedo entrar en debate, pero para mí Ecuador está en el tercer lugar. Sí, Por sí. todo lo que han ganado en este último tiempo, porque están empezando a exportar jugadores, por los proyectos que se están haciendo acá. Entonces, sí, sí, sí. Yo coincido, y es lo que hablamos fuera de lo que era el podcast, del potencial que tiene el jugador ecuatoriano, ¿no? Ujú. Y te dan ganas de poder entrarle en la cabeza al jugador, al juvenil, Impactar. y decirle, mirá que tenés todo un camino por delante porque tenés la materia prima, Ujú. físicamente son aviones. Sí, mira que he escuchado muchas veces a los entrenadores argentinos, uruguayos,
que en lo que es la parte norte del continente sudamericano tienes una mezcla de razas, tienes blancos, tienes mulatos, tienes negros, y que por ejemplo en Argentina no pasa, ¿no? En Claro, Argentina es muy difícil ver a una persona de raza negra. sí, Y hay ese potencial, pero como que falta algo. sí, sí. Es como que acá en Ecuador tienen todo para explotar, pero el jugador a veces es muy conformista. Ujú. Entonces, quizás ya llegar a un primer equipo y jugar en primera división ya les conforma, ¿no? Poder tener un sueldito acorde a jugar en primera división, poder vivir bien, poder invitar a sus amigos a comer, tener un buen pasar. Pero siento que ahora está empezando a cambiar y cada vez se exportan más jugadores, ¿no? Claro, y ojo que, o sea, digamos que eso del tema de la ambición siento que es algo muy personal, ¿no? Porque a veces el quedarse en una zona no, o sea, no está mal, porque si de pronto para alguien estar en un lugar, estar cómodo, está bien, como que bueno, es responsabilidad de él, pero lo que tú dices, y también digamos en eso creo que conectamos mucho el tema de la ambición, siempre Claro. querer ir por más. Y bueno, Fausto, llegas acá a Católica, ves el contexto perdón, contexto ecuatoriano, más o menos como, bueno, nos alargamos bastante, pero la verdad, o sea, lo que te dije era algo que iba a pasar Es que sí, porque sí, se da, se da. más o menos para ir terminando y cerrando esta gran entrevista, quisiera hacerte tres preguntas. Sí. La primera, ¿qué le dirías al Fausto de 12 a 15 años? Ponlo en ese margen. ¿Qué le dirías? Le diría que tenga la misma mentalidad, pero que sepa en el mundo donde se metió, ¿no? En un ambiente en el cual hay mucha ambición, mucho representante, mucho codicia, mucho egoísmo, que no sea tan abierto, no sea tan noble, ¿no? Ujú. Que pueda generar un poco más de ese caparazón, porque el fútbol lo que tiene es que todos los chicos quieren ser futbolistas profesionales. Entonces, que siga con ese mismo carácter, pero que no sea tan noble con los demás, sino que sea en el buen sentido un poco más hijo de puta. Que Ok. eso lo fui logrando a medida que fui creciendo, ¿no? Ujú. Bueno, la segunda pregunta es la siguiente, mm, o más que todo para que nos cuentes, ¿qué rito o qué haces antes de un partido? No sé, ¿escuchas alguna música en especial? ¿Qué haces? Sí, bueno, después de trabajar con el coaching, yo era una persona que se pasaba de rosca constantemente. Pasarse de rosca era cada 2 por 3 tenía una expulsión, era una persona muy eufórica, así de mi forma de jugar también lo llevaba al límite, entonces Ujú. tenía una amarilla y capaz me expulsaban y sufrí muchas expulsiones también en mi carrera. Y al trabajar con el coaching sentí que yo en vez de llegar tan arriba a los partidos tenía que bajar un poco. Ujú. Y yo antes de llegar a los partidos, muchos me cargan, escucho a Frank Sinatra o escucho un poco de jazz. Ok. Antes de llegar a los partidos voy bajo, voy bien bajo, porque sé Ajá. que en el vestuario va a sonar música fuerte, todo, Ah, y me concentro en la respiración, clave. en tener un poco de centrarme en Mm. el momento de lo que voy a hacer, ¿no? Y visualizar el partido que yo quiero tener. Mm. Sacar, porque muchas veces uno visualiza un error, visualiza que va, no sé, como que sentís todo el tiempo, te estás tirando a menos, y tener situaciones que Cambiar ese pensamiento hacia lo cambiar ese positivo. hacia lo positivo, ¿no? Total. Y después poder intentar soy un poco egoísta en el sentido, pero yo intento de motivar a los demás y de esa forma me automotivo. Ya. Entonces, de hablar mucho, generar mi rutina bueno, de hidratación, Ujú. de movilidad, de estar enfocado en el partido que quiero hacer y de ir metiéndome, jugando mi propio partido tranquilo dentro de mi mente y llegar a lo más sereno posible dentro de la cancha y no estar con esa ansiedad que a veces genera los partidos, ¿no? Claro, claro. Bueno, y para terminar, o sea, como esta última, y ya te digo otra cosa que quiero que nos comentes. Mm, un libro, un documental o algo que le quieras recomendar a las personas que nos escuchan.
¿qué te gustaría recomendar? Bueno, a mí un libro que me marcó mucho es El Secreto, que trata de un poco de visualizar lo que uno quiere, ¿no? Ya sentir lo que es propio. Y siento que a mí me marcó muchísimo porque es sacar todas las imágenes feas que uno tiene, que siempre se te cruzan durante el día, pensamientos negativos, y siempre estar con pensamientos positivos, de que puedo, que creo en mí, que lo puedo lograr, que por más de que vos estés en una situación que decís es imposible que esto me suceda, te puede suceder, estar convencido de eso. Esa sería como para leerlo y para que lo vean, si no lo habrán visto, The Last Dance de Michael Jordan. La verdad que marca como un tipo, por algo fue lo que fue y sigue marcando y sacó su línea de ropa y sigue estando en la elite de los deportistas, que la verdad que es en un resumen de pocos capítulos y marca te puede llegar a generar una motivación. Bueno, ese libro, El Secreto, sí lo había escuchado, me lo recomendaron, lo voy a leer, no lo he leído. Las Dance, obligado para cualquiera que quiera llegar al alto rendimiento. Y bueno, también en una parte personal que quiera crecer bastante. Bueno, Fausto, ya para despedirnos, primero agradecerte por el espacio, muchas gracias. Hoy fue un fútbol y café, Sí. pero usted tomó mate. Yo como tomé buen mate, pero argentino. bueno, vos tomaste el café también. Es Sí, importante. papá, usted sabe, el buen colombiano su cafecito, Su su cafecito. tintico, Sí, como está dice. muy bien, está muy bien. Te cuento que yo en Argentina decía tintico, ey, ¿vas a tomar vino tan Claro. temprano? Sí, se Sí, lo toma sí. por ese lado, ¿eh? Entonces, bueno, quisiera terminar, que le digas a nuestros oyentes, a nuestra comunidad, eh, ¿qué piensas que deberían hacer para en algún momento, en cualquier esfera de su vida, llegar a la élite? Bueno, es lindo esto, ¿no? Yo lo primero que les diría es que confíen en sí mismos, Ujú, que no duden, que vayan para adelante, que todos los sueños se pueden cumplir. Yo tenía mi sueño de ser jugador profesional y vivía en un pueblo en el cual el fútbol no existía y en ujú, mi cabeza estaba puesto de que yo iba a ser jugador profesional. Entonces, si uno tiene disciplina y es constante y no se frustra, evitar la frustración te lleva a no entrenar, a no querer estudiar, a no querer decir no puedo, sacar esa palabra, el no puedo sacarla de todo tipo de charla que tenga, es sí puedo, ¿por qué no puedo? Voy a ir para adelante, le voy a dar, voy a sacar a mi familia, si puede ser una motivación, o quiero ser famoso, si puede ser otra motivación, pero tener, como yo siempre le digo, poder tener la zanahoria del conejo para ir, siempre tener un objetivo puesto. ok, Ponerse un objetivo y darle con todo a lograr ese objetivo. Mi objetivo era ser jugador profesional. ¿Cómo iba a llegar? No lo sabía, pero realmente tenía esa motivación y sabía que mi objetivo de vida era ser jugador profesional y hoy gracias a Dios lo pude lograr con el esfuerzo diario y mil veces me han dicho que no lo iba a poder lograr, que no era capaz, por qué no estudiaba, por qué no me dedicaba a otra cosa y yo sabía lo que quería. Entonces, que vayan en búsqueda de sus sueños y que nadie ni nada se los pueda reprimir. Fausto, caminante no hay camino, se construye camino al Se andar, camina al ¿no? andar. Y tú ve que en el camino la vida, Dios, en lo que creas te va a poner. Te va a poner tal cual Sí, sí, sí. y estar enfocado. Así que bueno, nada, agradecerte a vos también por este espacio para poder llegarle, no sé si le llegaremos a uno, a dos, a tres, al que le podamos llegar. Si lo puede escuchar, realmente a mí en su momento me hubiese servido poder escuchar y tener esta cercanía a un jugador profesional, porque realmente las vivencias que tiene uno son experiencias de vida que te pueden nutrir al ser juvenil, ¿no? Y un poco es apuntarle a eso y apuntarle a cualquier tipo de persona de cualquier aspecto de la vida, que con constancia y disciplina se puede llegar a todos lados. Así que a meterle y agradecerte a vos también por el espacio. Parcero Fausto, muchísimas gracias. La verdad que agradecido, como le decía, fue un capítulo muy bueno. Y bueno, la vida seguramente le va a traer cosas grandes a los que sueñan. Así que muchas gracias. Gracias por todo. Y bueno, nos vamos a ver en un siguiente capítulo de Fútbol y Café. Así que ojo que vienen sorpresas.